volvemos a hablar de cultura aquí en esta casa y volvemos a hablar de libros y estamos con el cronista oficial de la villa, Jolís Navalmolero. Jolís, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Ya pronto vamos a tener la presentación de un nuevo libro tuyo, aunque sabemos que hay en el horno, tienes varios más, Sí. algunos muy inmediatos, como es el Sí. del Moscatel, ¿no? Sí, Que se está haciendo por el centenario de la cooperativa y demás, ¿no? sí. Bueno, pendiente tengo varios. Bueno, ahora Lo más inmediato, el más inmediato es este sobre el castillo y las defensas de Chipiona. Después, a continuación, sacaremos el de el centenario de la cooperativa. Tengo pendiente uno sobre la parroquia. Hay otro pendiente sobre las calles y los pagos de Chipiona. Otro sobre las costumbres antiguas de Chipiona y el cambio que ha dado la sociedad hasta ahora. En fin, en total, entre los publicados y los no publicados, 16 libros. 10 publicados ya y 6, 2 que Pendiente. están ya casi, este del Castillo Justamente. y el del centenario de la cooperativa y los otros que están hechos. Sí, sí. A Prácticamente a remodelar un poquito cuando llegue el momento de publicarlo. Bueno, ¿cuándo se prevé que salga a la luz este libro más inmediato, el del Castillo? Pues este libro del Castillo, de momento, ya me mandaron esta copia para que le hicieran las correcciones correspondientes y me han dicho que en cuestión de 15 días, es decir, lo mandé el lunes, podría estar a 1 de enero. A 1 de enero podría estar. ¿Qué ocurre? Que presentarlo no tenemos muy claro el día por un montón de acontecimientos que suceden en esta época y demás, pero sí que supongo que a partir del día 1 o 2 de enero está. Si alguien está interesado en él, antes de que se haga la presentación, pues no nos importa que se acerque por el castillo y lo puede obtener. Bueno, la primera pregunta es el nombre, el Castillo y las defensas de Chipiona, porque yo he hablado contigo mucho de este libro y era el Castillo, pero ahora Ha se cambiado. amplía, ¿no? Se amplía, Sí, por se así amplía. decirlo. Bueno, pues amplía Las porque, defensas de Chipiona. claro, ¿qué ocurre? Que cuando el castillo se restaura en el año entre 2006 y 2007, casi 2008, pues se me encarga por parte del ayuntamiento de que escriba algo sobre el castillo. Me puse a escribirlo y demás, pero entonces lo tenía yo, hoy tiene 220 páginas y entonces podría tener unas 160 por ahí. ¿Y qué ocurre? Que por diferentes motivos no se llegó a realizar, porque Diputación en un principio estaba dispuesta a colaborar, luego se echó atrás, por parte del ayuntamiento tampoco hubo colaboración económica, en fin, al final no se sacó. Como no se sacó, pues lo dejé aparcado y luego cuando lo he retomado, volviendo a leer las actas capitulares judiciales del ayuntamiento, del archivo, donde estuve trabajando estos 9 años, pues me encontraba algunas veces actas donde hablaba sobre el castillo, pero cuando yo las iba transcribiendo y demás, me iba dando cuenta de que sí, que hablaba del castillo, pero que ese no era el castillo de Chipiona. Entonces, ¿qué ocurre? Que mirando, me doy cuenta de que era el castillo de Regla. Entonces, sobre el que se construyó el templo posteriormente. Claro. Y entonces estaba hablando sobre el castillo de Regla y mezclaban unas actas del castillo de Chipiona con las del castillo de Regla. Digo, pues entonces no puedo ponerle al libro el nombre del castillo de Chipiona solamente, sino también el de Regla. Pero claro, cuando me pongo a buscar documentación sobre el castillo de Regla, me encuentro con que también junto a Regla había una batería y que junto al castillo había otra batería. Y digo, pues voy a meterla también. Y entonces, ¿qué título le pongo al libro? Pues las defensas, el castillo y las defensas de Chipiona. ¿Por qué? Porque Chipiona, como costa y frontera, porque somos frontera, pues ¿qué ocurre? Siempre ha tenido una vigilancia. A continuación viene todo el tema de la Guerra Mundial con los fortines, que también sirvieron de vigilancia en la costa, y últimamente pues la vigilancia que hizo la Guardia Civil con unas casetillas que había en toda la costa de Chipiona, una distante una de otra, unos 200 o 300 metros, y también he escrito un poco sobre la historia de esto. O sea que va a aparecer todo. A fin de cuentas, a lo largo de la historia de Chipiona, ese ha sido un aspecto fundamental, la defensa, Claro. las defensas en general, en plural,
hablando, porque era básico, como tú has dicho, en una zona de costa como esta, Claro. que a lo largo de su historia también ha estado siempre muy, Muy vigilado. sí. Entonces, la portada, Juan Luis, para comentarlo, me dice que es una pintura. Es una pintura de Juan Antonio Díaz Durán. Este hombre Es muy vistosa, es mucho colorido. un pintor, veranea en Chipiona de toda la vida, y en una de las exposiciones que hizo estuve yo presente y vi esta fotografía donde se conserva no solamente el castillo, sino que se ve también el palafito. Y me llamó mucho la atención porque yo de chico he vivido mucho el tema del palafito, los niños íbamos ya a jugar y demás. En fin, que me gustó mucho la fotografía, la pintura, y le hice una fotografía y le dije que si la podía publicar. No tuvo inconveniente ninguno. Además, como este hombre es militar retirado, también me dio una gran cantidad de dibujos de militares de esta época y demás, que ha colaborado bastante en el libro. Ahora que tiene tanta necesidad de que se apueste por su conservación, el castillo de Chipiona es el único bien de interés cultural en estos momentos que existe en la población. Justamente. ¿Qué importancia le ves tú en la historia de Chipiona el castillo? Bueno, el castillo para mí significa, y yo le llamo la cuna de Chipiona. ¿Por qué? Porque alrededor del castillo es donde se funda Chipiona. Se van agrupando gente, porque el castillo era muy pequeño, porque en realidad era un castillo más de vigilancia que de defensa, aunque se defendía, pero un castillo más de vigilancia, porque al estar en la situación estratégica que estamos, en toda la desembocadura del Guadalquivir, pues era muy importante para dar información desde aquí al Castillo del Espíritu Santo, que estaba entre Chipiona y San Lucas, y del Castillo del Espíritu Santo daba información a San Lucas. Entonces era un sitio muy estratégico. Claro, la gente y los soldados que vivían en el castillo pues necesitaban alimentarse, necesitaban una serie de cosas, y eso hizo que la población se fuese creando alrededor del castillo, entre lo que es el castillo y lo que es la iglesia de la parroquia de la O. Ahí está el nacimiento, la génesis de la localidad. A lo largo de su historia ha sido muchas cosas el castillo, ¿no? Sí. Empezó siendo un edificio de carácter a lo mejor militar o más bien... Sí. Bueno, empezó siendo de carácter militar porque resulta que cuando se hizo la restauración, en aquel tiempo estaba Ramón Gutiérrez, de concejal de Cultura, y organizó unas conferencias en el Hotel al Sur, donde vinieron varios profesores de universidades de Cádiz, de Sevilla, de Barcelona, varios, a hablar sobre el tema del castillo. Hubo una cosa que me chocó a mí mucho, porque, bueno, a mí me invitaron también, por parte de Ramón Gutiérrez, me invitaron también para dar una conferencia, no solamente a mí y a Juan Antonio Garrido. ¿Qué ocurre? Que cuando llegó la hora de dar la conferencia, la vicepresidenta de la Universidad de Cádiz, que era lo que organizaba, en el momento de empezar esto, le dice a Ramón que tanto Juan Antonio y yo no podíamos participar porque no formábamos parte, no teníamos los títulos académicos que corresponden para dar una conferencia desde algo que organizaba la Universidad de Cádiz. Bueno, yo dije, pues vale, pues nada. Pero cuando empezó a hablarse, una conferencia detrás de otra, pues Ramón volvió a hablar con esta mujer. Y entonces le dice, bueno, si quieres, da la conferencia una vez que termine. Ahora. Y le doy 10 minutos a cada uno. Claro, 10 minutos para explicar la historia del castillo era muy poco. Juan Antonio me dice, no te preocupes, yo te doy los 10 míos. Y entonces Juan Antonio se sentó junto a mí y di yo la conferencia de 20 minutos. Cuando terminó la conferencia, todos los profesores vinieron para mí para ver, porque les llamó la atención la documentación que yo tenía, algo que ellos carecían de ella. Yo, como siempre, pues me pidieron la documentación para ello tenerla y saber más sobre el tema, a lo cual no me negué, porque yo siempre que sea en beneficio de Chipiona no me niego. ¿Qué ocurre? Que en esas conferencias la mayoría, salvo uno de Cataluña, decía que el castillo no era un castillo,
yo luego, conforme he ido esto, me río a veces. Me río a veces porque digo, Sí, hubo probablemente... una época donde se habló mucho, ahora 10 o 15 años, Sí, de que se empezó a negar que hubiera sido un castillo en su momento, ¿no? claro, se negaba. Entonces yo me río en ese aspecto porque digo yo para mí, no digo yo para mí, digo, probablemente el duque de Arcos, el conde de Arcos, y el ayuntamiento de Chipiona no estaban lo suficientemente preparados ni tenían idea de lo que era un castillo, pero ellos le llamaban castillo. Probablemente que estuviesen ellos equivocados. Sí, sí, Pero sí. vamos, actas Qué de, casualidad. de 4 siglos diciendo que esto es un castillo, me extraña mucho que luego me vengan esta gente diciendo que dudaban mucho de la posibilidad del castillo. La ignorancia es muy atrevida. Pues todo eso y muchas cosas más, porque hoy no queremos Sí, avanzar nada más, sino simplemente decirle que esto está aquí ya, que existe esa posibilidad de tenerlo si ustedes los quieren antes de Reyes, porque probablemente en la semana sí, siguiente sí, o por ahí será cuando tenga lugar la presentación oficial, que el libro se amplía y no solo es el castillo, ¿no? Sino que se nos da información interesantísima sobre las defensas de Chipiona y eso tan desconocido que es el antiguo castillo del santuario también, que es muy importante claro. que vayamos profundizando. Y bueno, pues una cuestión muy prosaica, pero que hay que decirla también. ¿A qué precio va a salir a venta al Pues público? en un principio no lo tenemos todavía Ujú. claro, porque Es que es una de las cosas que la gente te pregunta claro, claro. rápidamente, ¿eh? No lo tengo claro porque hasta que Se produzca no recibamos, porque depende el precio depende de la cantidad, de si hacemos 200, si hacemos 300, si hacemos 500. Entonces oscila ahí el precio, pero puede estar entre 20 y 25 euros aproximadamente. Es cierto lo que me han comentado, que de los 10 libros que tú has publicado hasta ahora, ¿nunca ha colaborado contigo el ayuntamiento? Pues la verdad es que no, la verdad es que no. Ha colaborado con los del Faro, colaboró la autoridad portuaria De de Sevilla, Sevilla, de Sevilla. que desde la que depende el Faro, y ah, cuando el primer libro que saqué de Miranda de Sardi colaboró la Diputación Provincial, pero lo que es el Ayuntamiento nos ha ayudado en muchas cosas, pero lo que es económicamente a la hora de editarse un libro, no. A lo largo de tantos años, estamos diciendo, son Claro, 10 libros, nada menos, ¿eh? claro, son 10 libros ya los que llevamos editados y 10 libros que hablan y promocionan a Chipiona, que es Es de lo que se lo trata. principal, Es de es lo que de se lo que se trata. trata. Si fuesen libros para, no sé, para obtener un beneficio por nuestra parte, para otro, pues vale, me parece bien. Pero algo que se promociona a Chipiona, se da a conocer Chipiona y se incluso a gente, porque yo a veces cuando escribo cosas sobre el castillo, he visto cosas que yo las he conocido de chico, de pequeño, porque yo jugaba mucho en la parte de la Cruz del Mar, pero sin embargo le comento a personas de mi misma edad y no lo recuerdan. Es decir, que si no recuerdan eso y no se recoge, pues imagínate 5 siglos antes el montón de cosas que han ocurrido y que pueden aprender la gente con este libro. La importancia de conservar la memoria, el patrimonio y la historia de la localidad, que es muy importante, y difundirla, que también es fundamental. Y ahí siempre tú cuentas con el apoyo de la Asociación Cultural Kepioni. Justamente, sí, sí. Bueno, la mayoría de los libros que yo he sacado hasta ahora, todos están subvencionados por la Asociación Cultural Kepioni, que de una manera u otra hemos ido buscando el dinero y demás. Por eso digo que hay 6 libros pendientes y uno por un motivo, otro por otro, pues ahí están esperando. Medio siglo ya casi lleváis en la asociación, ¿no, Juan Luis? Pues 40 llevamos desde el año 78, Camino del sí, medio siglo. 44 años Sí, sí. aproximadamente como asociación. Que a veces, igual, porque ya digo que la memoria es muy corta, a veces he pensado en hacer un resumen de todas las actividades que ha hecho la asociación en estos 44 o 45 años. Y mucha gente cuando lo lea va a decir, pues yo creo que la asociación lleva funcionando 2 años. Habrá que hacer otro libro con eso. Así es, habrá que hacer un libro con eso. Juan Luis, muchísimas gracias, ya estamos deseando tenerlo en nuestras manos. De nada, a ustedes que estáis siempre a nuestra Felicidades, disposición. felicidades por vuestro trabajo. Igualmente.